Bueno, muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a este segundo mini congreso del año 2023 y el 59º desde que el evento se instauró en 1991. Para el Centro de Investigaciones Geofísicas pues es un honor contar con su presencia y llevar a cabo esta actividad que se ha convertido pues en un evento importante y tradicional también de esta institución. En este mini congreso vamos a contar con 18 ponencias, de las cuales 12 se van a realizar hoy jueves y el resto de las ponencias se van a efectuar el día de mañana. Tendremos una charla inaugural a cargo del doctor Eric Alfaro Martínez y la charla de clausura a cargo de la doctora Gabriela Mora. Entre las actividades y las charlas que se van a realizar, pues vamos a tener investigaciones de diferente índole, no solo investigación que se genera desde el Centro de Investigaciones Geofísicas, sino también investigación que se realiza en otras unidades académicas, y precisamente el mini congreso es un espacio para que personas investigadoras pues puedan presentar los resultados de los trabajos que están haciendo. Incluso este mini congreso también pues, tiene espacio para presentación de avances de trabajos finales de graduación de estudiantes de meteorología, de geografía. En fin, esperamos que este mini congreso pues, sea una actividad de bastante provecho para preguntar, para aprender, para dar a conocer el trabajo que realizamos. Y además también algo adicional en este mini congreso, el día viernes, después de la charla de clausura, vamos a tener un pequeño taller organizado por el doctor Marcial Garbanzo para estudiantes de meteorología, para un grupo de 12 estudiantes que están en sus primeros años de carrera. El taller consistirá pues, en una pequeña capacitación sobre el uso de imágenes satelitales. La idea es que los estudiantes se puedan acercar a los centros de investigación, que puedan aprender algunas herramientas que les pueda servir para su desarrollo como profesionales y también para el desarrollo de sus potenciales trabajos finales de graduación. En fin, muchísimas gracias a todas y todos por estar acá, los que están aquí presencial y las personas también que siguen este mini congreso por medio de las redes sociales. Y sin más, le doy las palabras a la compañera Paula Pérez, que nos va a presentar al expositor de la charla inaugural de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. La charla inaugural está titulada como algunas implicaciones del cambio climático para la región contenidas en el ARC del IPCC. Estará a cargo de los doctores Eric Alfaro y el doctor Hugo Hidalgo. Sin embargo, el doctor Eric Alfaro es el que va a presentar la charla. El doctor Alfaro es bachiller y licenciado en Meteorología de la Universidad de Costa Rica y doctor en Oceanografía de la Universidad de Concepción, Chile. Trabajó como meteorólogo en el Instituto Meteorológico Nacional en los años 1992 y 1993. Actualmente es profesor catedrático en la Escuela de los Docentes desde 1989. Es miembro de la Comisión de Posgrado de Ciencias de la Atmósfera y miembro de la Comisión de Posgrado en Gestión Integrada de Áreas Costeras Tropicales, ambos del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. También CIGEFI de 1992 al presente y como investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, Universidad de Costa Rica, del 2000 al presente. Ha sido reconocido como universitario destacado en el 2008 y 2010 por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo el premio Aportes a la Creatividad y Excelencia 2009, dado por Florida Ice Farm Company, en conjunto con los doctores Jorge Amador y Hugo Hidalgo, por el proyecto Desarrollo de aplicación de un sistema acoplado de modelado atmosférico hidrológico para la investigación de la variabilidad climática estacional y del campo climático regional. Además, fue galardonado con el premio TIWAS CONICET para científicos jóvenes 2007 en el área de física. Damos la bienvenida al doctor Alfaro y dispone de 40 minutos. 25. ¿Me vas avanzando? Claro, a los 5 y 1 minuto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a familiarizarme un poco con esto. Esta charla surge a raíz de varias iniciativas en las que nos hemos envuelto Hugo y yo,
Han culminado, actualmente hay 3 artículos, uno está aceptado en Frontiers, el otro se sometió ya a una revista que tiene la Cancillería dentro del programa de cambio climático. No necesariamente son papers de investigación, pero estas iniciativas nos han permitido vincularnos a un proyecto regional que va a ser financiado por el SUCA y la cooperación alemana, del cual Paula les va a hablar. Entonces, esos son como más o menos los antecedentes de por qué hemos estado trabajando en estos aspectos. Esto ha estado relacionado con varios de los proyectos de investigación que hemos venido desarrollando y que principalmente son los que nos dan el tiempo, ¿verdad? Y el apoyo para trabajar estas temáticas, y por supuesto a los centros IGEFI y CIMAR de la UCR, ¿verdad? Por todo el apoyo logístico que nos dan durante el desarrollo de estas investigaciones. Hago el agradecimiento primero porque si no, cuando queda al final, a veces le pasa uno por encima y no lo dice. Bueno, ¿qué es el IPCC? El IPCC no es un ente científico, ¿ok? Sino que es un ente gestor de la ciencia. ¿Por qué surge el IPCC? Porque allá, digamos, a finales del siglo pasado, la gente se dio cuenta de que había demasiada literatura alrededor del tema de cambio climático en diversos campos. Y para un científico era muy difícil, digamos, poder empaparse, sobre todo en campos que no son los de su expertise, de toda esta literatura que se estaba trabajando relacionado con el tema de cambio climático. Entonces, hay un mandato gubernamental a través de la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad?, de que y de los mecanismos de la Organización Meteorológica Mundial y de el programa, digamos, lo que llamamos PNUMA en español, de que se formara este ente con el fin de gestionar a través de informes la recopilación y ordenamiento de toda esta información que se produce a nivel global. Y se le dio el énfasis de que fuera información únicamente publicado en revistas arbitradas por pares, lo que llamamos peer review, ¿verdad? Y que fueran la lengua franca que se escogió, que en este momento es el inglés. Entonces tienen esas dos características. Entonces esos han sido, digamos, los informes y los años en que se han producido. También se producen informes especiales, y durante el año 21, 22 y 23 salió ya lo que es el sexto informe. Normalmente esto se trabaja en 3 grupos. El primer grupo trabaja la base física, lo cual es un insumo importante para el segundo grupo, que trabaja impactos, adaptación y vulnerabilidad. Y esto, los dos anteriores también son insumo para el tercer grupo, que trabaja el tema de mitigación. A través del tiempo, ¿verdad? ¿En qué se basa todo esto? Todo esto se basa en suposiciones, ¿verdad? El tema del cambio climático. Suposiciones que hace, suposiciones educadas de cómo va a ser el futuro, hacia dónde va a ir la humanidad. Por ejemplo, si vamos a ir hacia un futuro en que lo que va a importar es la parte económica o la parte ambiental, o si lo que va a importar es más bien la globalización, o por otro lado los desarrollos regionales, ¿ok? Entonces, lo que se hace generalmente es agrupar un montón de futuros, ¿verdad? Esto es como el Doctor Extraño, ¿ok? Ven un montón de futuros y los agrupan en cosas parecidas, ¿verdad? Por ejemplo, el que se trabajó en el cuarto informe era agrupar futuros en que importaba, por ejemplo, lo global y lo económico, o por ejemplo lo ambiental y lo regional, y se le dan nombres
a ese grupo de escenarios que son parecidos. No son exactamente iguales, pero son parecidos. Antes se trabajaba en calcular hacia el futuro las posibles proyecciones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y que, digamos, había forzantes que dominaban estas emisiones de gases de efecto invernadero, basado, por ejemplo, en proyecciones de población, desarrollos económicos, desarrollos tecnológicos, visualización, principalmente uso de la tierra, ¿ok? Después de que se tenía esto, se procedía, digamos, al cálculo de cuáles eran las posibles emisiones con su incertidumbre, cuáles son las concentraciones con su incertidumbre, y entonces hacer proyecciones de variables físicas como la temperatura superficial del aire, con su respectiva incertidumbre. A partir del informe pasado, o sea, que era el 5, se cambió la metodología y entonces más bien se trabajó en primera instancia no de calcular las emisiones, sino las concentraciones de estos gases. ¿Okay? Entonces, a partir de las concentraciones de estos gases, calcular, por ejemplo, las proyecciones, cuál era la posible emisión asociada a estas concentraciones, ¿verdad? Y los cambios en las variables socioeconómicas que pudieron haber provocado estas concentraciones, ¿verdad? Entonces es un enfoque distinto. A estos escenarios se les llamó como los RCPs, ¿verdad? A diferencia de los ESRES que teníamos la parte pasada, ¿verdad? Entonces eran como rutas económicas, socioeconómicas compartidas, ¿verdad? Y estos se fueron agrupando, ¿verdad? Dependiendo del forzante radiante, gases de efecto invernadero que tenía cada uno de estos futuros, estas proyecciones de concentraciones. Entonces, una concentración, digamos, futura grande de efecto invernadero, ¿verdad? Tiene un efecto radiativo alto, ¿verdad? En watts por metro cuadrado, ¿verdad? Y este promedio, digamos, del efecto radiativo era lo que se acuñaba aquí. Entonces, por eso se conoce como RCP 8.5 y más comúnmente en la jerga es lo que llamaríamos un escenario pesimista. ¿Ok? Y así hasta que, por ejemplo, encontramos escenarios en que el forzante radiativo no es tan fuerte como el 2.6, hay unos también de 1 punto algo, ¿verdad? Y esos escenarios los llamamos optimistas. Lamentablemente, poco a poco los humanos nos hemos ido portando más mal de lo que esperábamos la última vez que se hacen los informes y nos seguimos portando todavía más mal, lo cual hace que a veces estos escenarios optimistas, en lugar de ser optimistas, pasen casi que a ser utópicos, ¿verdad? O sea, por ahí no vamos, por lo menos de momento. Ahora, todas estas visiones futuras, ¿verdad? Cambian mucho de acuerdo al momento económico, ¿verdad? Y político. Por ejemplo, si en Estados Unidos vuelve a quedar Trump, probablemente ya incluso un escenario intermedio como el 4.5 incluso podría ser poco realista. ¿Ok? Porque es el país que más emite, ¿verdad? Y entonces Trump no está muy alineado con la parte, digamos, del cambio climático, ¿verdad? Y todos estos escenarios, ¿verdad? Tienen proyecciones hacia el futuro de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Algo importante aquí es que vean que no necesariamente los escenarios, de acuerdo a las suposiciones que se hacen, tienen un crecimiento o un decrecimiento. Por ejemplo, si tomamos un escenario que respete los protocolos que se tienen en las COPs y todo eso, ¿verdad? Pero no es lineal, no necesariamente es lineal. Entonces, cuando nosotros hacemos proyecciones de las variables físicas hacia futuro, ¿verdad? No necesariamente los escenarios intermedios son valores intermedios entre lo que estamos viendo actualmente y el futuro proyectado, porque vean que la ruta que siguen estos gases de efecto invernadero no necesariamente es algo, digamos, un decrecimiento o un aumento lineal, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de analizar
las proyecciones en el tiempo, ¿verdad? Y estos son los escenarios que actualmente se usan en el sexto informe del IPCC, ¿verdad? Es el Shared Economic Pathways, ¿ok? Y por eso es que se acuña el SSP, ¿verdad? Vean que pasamos de escenarios EDRES a escenarios RCP y ahora el acrónimo que se usa es el SSP. Cambiar la parte esta de los escenarios tiene una desventaja, tal vez, que es que entonces no necesariamente van siendo comparativos en el tiempo, ¿verdad? Porque cambian la metodología, ¿okay? Las metodologías se van cambiando, entonces no necesariamente el 8.5 que estamos usando actualmente es totalmente coincidente con lo que teníamos con el RCP 8.5, ¿ok? Entonces eso tal vez también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, por eso en este informe actual, en el 6, se incluye una parte de comparación con lo que teníamos en el informe pasado. Y todos estos escenarios tienen como una narrativa, ¿verdad? Sobre cuál es el posible futuro de esta familia de escenarios. Acuérdense que esto no es un escenario, por así decir, es como un ensamble de los futuros, ¿ok? De los escenarios. Entonces, por ejemplo, el escenario utópico que yo les contaba, ¿verdad? El 1.9 es el escenario muy ambicioso que respeta la meta de 1.5 del Acuerdo de París. Todo el mundo desea que eso se cumpla, pero es poco realista, ¿ok? De hecho, se han ido haciendo ya modificaciones al respecto. Por ejemplo, el 4.5 es lo que llamamos un escenario intermedio y el 8.5 es un escenario basado en combustibles fósiles, o sea, vamos a seguir emitiendo ¿verdad? De combustibles fósiles en el mundo, ¿ok? Entonces, esas son las narrativas. ¿Y cómo trabaja el IPCC? El IPCC, al tener una visión global, es muy difícil que pueda trabajar todos estos aspectos regionalmente. Entonces, lo que hace el IPCC es que divide el mundo por regiones. Por ejemplo, esta es la forma en que dividió Suramérica y América Central, ¿okay? Entonces, vean que, por ejemplo, lo que nos compete a nosotros como América Central está el istmo, digamos, desde más o menos un poquito al norte de Tehuantepec hasta el tapón de Darién como un todo. ¿Qué es el problema? Que no toma en cuenta lo que nosotros sabemos como meteorólogos, ¿verdad? Que nuestra región pueden tener comportamiento opuesto, ¿ok? Entonces, si vos metes todo, por ejemplo, lo que es la región Caribe y Norte en un solo paquete con lo que es la región Pacífica, Valle Central, en Costa Rica, vas a estar incluso promediando comportamientos opuestos en variables, como por ejemplo la precipitación en ciertas épocas del año, por, qué sé yo, septiembre, octubre, ¿ok? En donde tenemos un máximo en el Pacífico, ¿verdad? Y tenemos más bien una disminución de las lluvias en la parte Caribe. Entonces todas esas señales eventualmente se pueden ir cancelando porque estamos metiendo todo. Ese es uno de los cuidados y señalamientos que Hugo y yo hicimos en uno de los trabajos en los cuales estamos participando. Ahora, cosas que sí hemos visto, ¿verdad? Es muy evidente en varios estudios, por ejemplo, esto es la temperatura superficial del mar en la zona sur de Costa Rica. Es muy evidente que la región se está calentando, tanto en el aire como en el mar alrededor de América Central. La tendencia positiva creo que está fuera de cuestionamiento, ¿ok? O sea, es muy evidente que tenemos como región una tendencia hacia el calentamiento. En cuanto a la precipitación, esto no es muy claro, ¿ok? Tenemos distintas señales de precipitación, de disminución, aumento, ¿verdad? Por lo menos lo que hemos venido observando. Y además, dependiendo del conjunto de datos que usemos, también la señal es distinta, hacia una disminución o hacia un aumento de la precipitación.
entonces, es muy difícil decir que tenemos evidencia estadística de que cada vez la región se está haciendo más seca o más húmeda como un todo, ¿verdad? Pero sí tenemos evidencia estadística que como un todo la región se está calentando. Lo que hace importante entonces nuevamente lo que yo les decía, ¿verdad? Si nosotros queremos ver escenarios de impacto a nivel local, casi que hay que hacer el estudio para esa región, ¿ok? Porque la señal, por ejemplo, no es homogénea, ¿okay? de las variables, por lo menos lo que se ha venido observando. Ahora, dentro del el capítulo 1, ¿verdad? Paola Arias y colaboradores, lo que se ha venido observando como un todo. Recuerden que ya a partir de aquí, esto es como un todo, ¿okay? Las flechitas es la parte observada y los colores es la parte, digamos, proyectada, ¿okay? Hacia final de siglo. ¿Qué hemos venido observando en la región? Se ha venido observando y se proyecta que aumente la temperatura media. Las olas del calor extremo, o sea, las temperaturas altas, más altas, se ha venido observando que aumentan y se proyecta que sigan aumentando. Los asteriscos lo que denotan es la confianza que tenemos en esa afirmación, ¿okay? Hay una confianza media. La parte de la seguidilla de días de eventos fríos, súper importante sobre todo para los guatemaltecos en las cosechas de postrera, ¿verdad? Esta se ha visto que ha venido disminuyendo y se proyecta que siga disminuyendo. No hay evidencia de que haya cambiado, pero se proyecta que disminuya. La precipitación media, os recuerden que esto es como un todo, ¿verdad? Hay una confianza mediana de que decrezca el futuro. Hay una confianza también mediana de que aumente la aridez en la región como un todo, ¿okay? Sin embargo, en el estudio que hicimos de los escenarios de alta resolución con Paula y Hugo, vemos que esta afirmación tiene sus bemoles cuando lo analiza uno espacialmente, ¿verdad? La sequía agrícola y ecológica, aquí estamos hablando de sequías de varios meses, más de 6 meses, ¿verdad? Se proyecta que se incrementen, digamos, hacia futuro. Creo que dije que la aridez disminuía, no, aumentaba, no me acuerdo cómo lo dije. Los incendios forestales también que aumenten hacia futuro. Los ciclones tropicales de que aumenten hacia futuro, pero dos. Si nosotros hacemos la variabilidad natural de la ocurrencia de ciclones tropicales alrededor de nuestra región, está mucho más allá de 2. ¿Okay? Entonces no hay como mucha, digamos, mucha información respecto a con variabilidades naturales respecto a la ocurrencia de ciclones mucho más grandes que 2, interanualmente. Lo otro, la parte oceánica, sí, se ha venido observando y se proyecta que aumente el nivel del mar. Las inundaciones costeras, ¿verdad? Sino que lo diga la pobre gente de Caldera, ¿verdad? Se proyecta que aumenten. La erosión costera también, muy evidente. De hecho, Paula tiene varios estudios al respecto, ¿verdad? De que aumente. También la parte, digamos, de eventos cálidos en el océano, ¿verdad? Se han venido observando que vienen aumentando y se proyecta que este aumento siga. Y sobre todo el trabajo de Celeste y colaboradores respecto a la acidez oceánica, ¿verdad? Se ha visto que viene aumentando y se proyecta que aumente. Y también se ha venido viendo que aumente el CO2 en superficie y se proyecta también que aumente. Entonces, a nosotros nos clasifican, o sea, la región nuestra es la SCA, el sur de América Central, características generales como una región que se proyecta más cálida y más seca. Aunque en realidad yo no diría tanto que, bueno, más seca como un todo, pero tal vez sería mejor, más cálida y más árida,
digamos, respecto a lo que hemos venido obteniendo con nuestras investigaciones. En cuanto a eventos extremos, sí, ¿verdad? Hay confianza de que estos eventos de temperatura extrema cálidos vayan a aumentar hacia futuro. Y en cuanto a precipitación, ellos clasifican de que no tenemos evidencia en la región nuestra de que la precipitación vaya a aumentar, y ellos dicen de que es porque tenemos datos limitados y literatura, o sea, principalmente de que no hay suficientes papers para afirmar de que cuál va a ser el comportamiento hacia futuro de los eventos extremos de precipitación. También puede estar relacionado con lo que se dice acá, ¿verdad? Que es la sequía ecológica y agrícola, de que hay poco acuerdo, ¿verdad? Con el tipo de este cambio, la tendencia hacia futuro, porque estamos metiendo en un solo paquete lo que está pasando, por ejemplo, en el corredor. ¿Ok? Entonces sí, hay poco acuerdo porque no tiene, en principio, digamos, no tiene mucho sentido poner todo esto en el mismo paquete, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son el comportamiento de las amenazas proyectadas y futuras en nuestra región, digamos, que se compilan? En cuanto a una amenaza importante es el aumento de la temperatura y los eventos extremos cálidos, ¿verdad? Esto se ha venido observando de que vienen aumentando y se proyecta de que aumenten también, y con una confianza relativamente alta de que esto suceda. Las heladas se han visto que vienen disminuyendo, ¿verdad? Y se proyecta también que vayan a disminuir hacia el futuro, ¿verdad? No sé si esto, a veces los cambios uno los analiza como, no sé si buenos o malos, pero tal vez para un agricultor en la parte alta guatemalteca, ¿verdad? Esto más bien, no sé si es una buena o mala noticia, ¿ok? Porque quiere decir, sobre todo los que tienen cosecha postrera, ¿verdad? Es donde más nos afecta, ¿verdad? La parte del invierno boreal, diciembre-enero, ¿ok? Lo otro es la sequía, ¿verdad? La aridez. Se ha visto que ha aumentado y ha decrecido dependiendo del lugar que nosotros lo tomemos, ¿verdad? Pero sí se proyecta de que vaya a aumentar hacia el futuro, aunque la confianza es baja. Y la parte de aumento del nivel del mar, sí se ha venido observando de que está aumentando, ¿verdad? Y se proyecta de que vaya a aumentar. Lo otro, ¿verdad? Que se proyecta que aumente con mediana confianza son los incendios forestales, ¿verdad? Y la velocidad del viento. Yo he venido insistiendo mucho con Hugo de que debido a que el viento es el principal forzante del comportamiento de la precipitación, principalmente en nuestra región, es vital contar con escenarios proyectados hacia futuro del viento en nuestra región. ¿Okay? O sea, eso es vital porque eso nos va a dar una luz de cuál va a ser el comportamiento en una y otra vertiente de América Central. O sea, ese es un estudio que necesariamente tenemos que hacer. Y actualmente no contamos con eso. ¿Okay? Para mí es súper importante, digamos, evaluar los mejores modelos, hacer el downscaling aquí dinámico, ¿verdad? Y tener esas proyecciones hacia el futuro del posible comportamiento del viento. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con la parte de la precipitación. ¿Okay? En cuanto a la vulnerabilidad, ¿verdad? Tenemos que sobre, digamos, la parte, digamos, alimentaria, los sistemas de las cadenas alimentarias, ¿verdad? Tenemos confianza, ¿verdad? De que va a aumentar la vulnerabilidad, o sea, en esta, digamos, en nuestra región. También una confianza alta, ¿verdad? También en la infraestructura, ¿verdad?
una confianza alta de que es un sector vulnerable hacia futuro bajo un escenario de cambio climático, ¿verdad? Y de los modos de vida. Tenemos una confianza media, ¿verdad? En cuanto a la disponibilidad de agua, somos vulnerables en cuanto a la, no sé, yo diría o sea, nuestra experiencia en nuestro país, yo no le hubiera puesto 2 puntitos, o sea, claro, porque eso está basado en literatura científica, pero digamos, lo que hemos venido observando, yo le hubiera ya puesto 3. La parte de la salud, un tema que ha venido trabajando Hugo, por ejemplo, con golpes de calor, y la gente del CIMPA también con enfermedades de vectores, ¿verdad? Es una vulnerabilidad alta de la población en América Central, y muy alta, ¿verdad? Más bien en cuanto, digamos, a la parte de ecosistemas de agua, una vulnerabilidad alta en nuestra región. Entonces vean que hemos visto la parte de amenazas, la parte de vulnerabilidad, todo esto apunta a que vamos hacia el riesgo, ¿verdad? Pero todavía no. Ok, vamos a ver unas cosillas antes. Esta de agua es bastante importante porque ya se venía viendo incluso ya con escenarios EDRES, ¿verdad? Del informe 4. Este, por ejemplo, es el capital de agua por persona por distintos países de América Central. En escenarios optimistas hacia futuro, hacia el 2100, ya El Salvador estaba bajo la línea de estrés hídrico, ¿verdad? Con un escenario B2, ¿verdad? Que no es un escenario tan pesimista de los escenarios de emisiones. Ya Honduras bajaba hacia el 2100 a la línea de estrés hídrico y El Salvador era en estrés absoluto, ¿ok? Los demás países pues tenían una reducción, pero digamos, una reducción con un buen manejo del recurso hídrico, ¿verdad? Que se puede manejar, ¿ok? En América Central mucho del problema no es la disponibilidad del recurso hídrico, sino más bien el manejo que se hace sobre el recurso hídrico. Y con un escenario más agresivo, el A2, Nicaragua baja, digamos, a la escasez crónica, ¿verdad? Honduras y El Salvador siguen, digamos, bajo un estrés absoluto, ¿verdad? Y la parte de Guatemala baja a un estrés hídrico. Entonces vean que esto es muy importante porque aquí no solamente está la parte, digamos, pues sí, hidrometeorológica, pero vean que todo esto tiene implicaciones sociales muy fuertes, ¿verdad? O sea, uno sin agua es difícil, o sea, no puede vivir sin agua, ¿verdad? Entonces, asegurar el capital hídrico para las personas en el Istmo es todo un reto, por lo menos lo que se proyecta es que sea todo un reto. Dentro, digamos, del informe, ¿cómo voy? Okay. Dentro de lo que se establece en el informe se divide en distintos sectores y ya se detalla lo que es la parte, digamos, ítems más detallados sobre lo que se ha venido observando y lo que se proyecta en la región. Ahora, vean que muchos de estos puntos, no voy a entrar en detalle de cada uno de estos, pero muchos de estos puntos son grises, ¿verdad? ¿Por qué son grises? Porque hay, digamos, poca confianza, porque hay poca producción científica. Ahora, el IPCC también tiene esta paradoja. Mucha de esta información que producen los gobiernos en América Central están destinadas a informes institucionales, ¿verdad? O, por ejemplo, informes que producen distintas ONGs, ¿ok? No necesariamente está destinado a un peer review, un artículo peer review, ¿ok? Entonces, mucha de esta información existe, sin embargo, no es, o por lo menos no pasa el filtro que tiene el IPCC para ser considerada en sus informes de evaluación, porque acuérdense que esos informes están basados en artículos peer review, ¿verdad? Revisados por pares, y además que sean producidos en inglés.
O sea, yo no me imagino al MINAE y el montón, o CI, o digamos, distintas organizaciones que trabajan produciendo esta información en un país, excepto Belice, ¿verdad? En el resto de los países el idioma oficial es en el español, ¿no? Entonces la mayoría de esta información va a ser producida en español. Entonces ese es uno de los detalles, digamos, de lo que adolece, y por eso es que surge el proyecto que Paula les va a contar siguiente, ¿verdad? El próximo, ¿verdad? Es uno de los objetivos. Entonces, en resumen, digamos, ya de cada uno de estos ítems, ¿verdad? Hay una proyección, ¿verdad?, sobre impactos en los ecosistemas oceánicos y costeros, ¿verdad? Ok, se ha venido observando impactos en ecosistemas, ¿verdad?, y de cadena alimenticia, ¿verdad?, y de los modos de vida. Pero vean que mucho de lo observado y proyectado, si bien es cierto, se ha tomado nota de que se ha venido observando cambios, están en inglés. Y en términos oceanográficos, ¿verdad?, en América Central, los principales sistemas que se ha visto que van a ser afectados es la parte de manglares y arrecifes de coral. Ok, entonces ahora sí, vamos a la parte del riesgo. Ok, ya tomando en cuenta toda esta información, ¿qué es lo que se proyecta para América Central? Primero, de que los cambios en temperatura van a ser altos, ¿verdad? La amenaza futura de temperatura es alta, y vean que esto está basado en un escenario 4.5 que es relativamente moderado. ¿Okay? No es ni optimista ni... Ok, entonces, ¿qué riesgos tenemos? Tenemos riesgos en la seguridad alimentaria, ¿verdad? Debido a las sequías que se proyectan en América Central. Tenemos riesgos a la vida y la infraestructura debido a inundaciones y deslizamientos. ¿Okay? Tenemos riesgos, ¿verdad?, en asegurar el presupuesto hídrico para digamos, para nuestras, o sea, el capital hídrico. Tenemos riesgos severos de aumento de enfermedades epidémicas, ¿verdad? Aunque, de acuerdo a la charla que dio Adriana Troyo, bueno, yo no estuve in situ, pero la vi en línea, ¿verdad? Esto es complicado porque puedes tener aumento de estos vectores porque llueve mucho y entonces hay charcos y todo, y sobre todo si la gente no tiene limpio el patio, ¿verdad? Pero también puedes tener riesgo porque aumente la sequía y la gente acumula agua. Entonces tener reservorios también para los mosquitos porque acumulaste agua, ¿verdad? Entonces eso es una cosa que se proyecta. Bueno, riesgo en la infraestructura y servicios públicos. También tenemos riesgos por acidificación en los arrecifes de coral, principalmente por blanqueamiento, ¿verdad? Y riesgo en la parte de los sistemas socioecológicos costeros, ¿verdad? Debido al aumento del nivel del mar, las marejadas de tormenta, debido a ese incremento que se proyecta, ¿verdad? Y la erosión costera, ¿verdad? Que Paula ha expuesto aquí bastante de que es algo que se ha venido observando. Como preliminares que tenemos, que ya está en prensa, vamos a ver cuándo sale, si arreglamos una de las figuras, es que dada la alta vulnerabilidad a los impactos climáticos y el nivel de emisiones de la región, existe una clara necesidad de un mayor enfoque en las respuestas de adaptación, no tanto mitigación, sino más adaptación, dentro de los instrumentos de políticas públicas existentes. Lo otro es que los informes recientes del IPCC destacan las importantes lagunas bibliográficas para América Central. ¿Ok? Una de las causas, bueno, ya he discutido varias de cuáles podrían ser las causas de que esto esté sucediendo. Lo otro es que hay un llamado a la acción sobre adaptación que también requiere atención urgente al hecho de que la red de monitoreo del clima a través de las estaciones meteorológicas de superficie y áreas en la región está disminuyendo, ¿verdad? Eso está en uno de los papers recientes que lideró Fernán, ¿verdad? En donde esto se cuantificó como una de las respuestas a uno de los revisores. También de que existen importantes oportunidades para fortalecer la colaboración de estas áreas entre instituciones
académicas y agencias gubernamentales encargadas de la observación sistemática de la Tierra y el monitoreo meteorológico e hidrológico. ¿Por qué? Porque normalmente el peer review se va a producir en la academia, o la mayoría de este peer review se va a producir en la academia, ¿verdad? Entonces, esa sinergia, por ejemplo, para aliviar ese factor sería muy importante. Lo otro es que es muy necesaria la creación de políticas públicas que aborden la creciente vulnerabilidad de la región, que vimos anteriormente, y el número de ecosistemas críticos en riesgo, por ejemplo, manglares, como lo que hemos venido trabajando con las comunidades de Costa de Pájaros, así como mecanismos que aseguren su transparencia y eficacia. Y por último, las recomendaciones prácticas presentadas en este trabajo son un subconjunto de lo que debe suceder para ayudar a la región a ser más proactiva en la recopilación de los datos necesarios, cerrar la brecha de adaptación y avanzar hacia las transformaciones que necesitamos para lograr un desarrollo resiliente al clima. Si nosotros avanzamos en adaptación y avanzamos en adaptación a la variabilidad climática, que tiene mucha más varianza que las tendencias a largo plazo, prácticamente resolvemos una gran parte ya de la tarea para adaptarnos a los posibles escenarios de cambio climático. Entonces, muchas gracias. Esto era lo que les quería contar, ajustado al tiempo. No sé si tienen preguntas relacionadas con la Abrimos el espacio para preguntas. Y si no, también quería mencionar... ¿Ah? Yo sí tengo una. Ah, ok. Quiero que me explique cómo hago para entender que es un forzante radioactivo, ya que no soy de la área. Radiactivo. Ajá, de los primeros que... Ok. ¿Cómo lo puedo entender? Ajá. Hay dos tipos, ¿ok? Hay unos que son naturales y otros asociados a las actividades humanas, lo que llaman antropogénicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede provocar que esto cambie? Digamos, y principalmente lo que tienen es, o dentro de este contexto, lo que producen estos forzantes son cambios en las futuras concentraciones de gases asociados a lo que es el efecto invernadero. Entonces, naturales, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos erupciones volcánicas, ¿verdad? Podemos tener también, digamos, cambios en la productividad marina, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que puede capturar más o menos CO2. Entonces, todo esto es, digamos, de tipo natural, ¿verdad? Bueno, lógicamente la radiación solar incidente, ¿verdad? Hacia la Tierra, ¿verdad? Que tiene su variabilidad, porque la Tierra gira inclinada, 23 grados, alrededor en una órbita elíptica, digamos, alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Pero eso son cosas que naturalmente hacen que esto cambie. Pero nosotros como humanos, principalmente a través de las emisiones, uso del suelo, prácticas agrícolas, etcétera, etcétera, también podemos provocar desbalances, ¿verdad? Podemos provocar desbalances en toda esta concentración que podemos experimentar de estos gases. Entonces, ¿qué son los principales forzantes que pueden provocar esto? ¿Cómo va a cambiar la población, ¿verdad? Hacia futuro. Más población usando más carros, menos carros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Factores económicos, lo que yo les explicaba, por ejemplo, si gana Trump, ¿verdad? Si gana Trump y tenemos, digamos, un uso intensivo en esa proyección económica que se hace, ¿verdad? La parte tecnológica, bueno, le damos más bola al uso porque mucho de esto tiene que ver también con transporte. Bueno, le damos más pelota al uso de autos eléctricos o de combustión, ¿verdad? La parte energética, ¿cómo producimos esa energía? ¿Lo hacemos quemando carbón, ¿verdad? O nos basamos en fuentes renovables, hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Y la parte agrícola, ¿verdad? Seguimos con el mismo esquema que hemos visto en
por ejemplo, en el proyecto CREA fue algo muy importante que vimos, ¿verdad? Seguimos con prácticas, ¿verdad? Sostenibles o no sostenibles, ¿verdad? Incluso para la parte, digamos, ganadera. Que esto ha cambiado mucho, ¿no? De acuerdo a lo que nos explicaban en este proyecto, ha cambiado mucho, digamos, hacia la parte de... De hecho, el señor ganadero decía que prácticamente era casi que emisiones cero, porque al hacer la evaluación nacional, a mí no me consta, pero digamos, eso es lo que él explicaba, ¿verdad? Entonces, toda esta parte podríamos decir que es no natural, estos forzantes, porque van a tener impacto en las concentraciones de estos gases de efecto invernadero. Entonces son los distintos forzantes, ¿verdad?, que van a provocar ese cambio radiativo en lo que es el sistema climático. Gracias. ¿Alguien más con alguna consulta? ¿Tenemos una pregunta más? Yo quería hacer una anotación también. Otra parte, digamos, que puede... explicar también por qué vean que una de las cosas es que el peer review se ha producido en inglés. Una de las cosas que hemos visto nosotros es que no necesariamente se produce mucha información también, peer review, en América Central, pero no está en inglés, ¿verdad? Está en español. Entonces eso también afecta, digamos, el input que tiene hacia digamos, los informes del IPCC. Aunque en este informe pasado, el líder del capítulo, del capítulo 12 del grupo 2 fue el doctor Edwin Castellanos. Él es guatemalteco, ahora está él sí, digamos, peleó e incorporó alguna de esta literatura que no necesariamente cumple con los estándares de peer review, pero además que no necesariamente estaba hecha en inglés. ¿Qué nos lleva a esto? Que es uno de los objetivos que va a decir Paula del próximo proyecto, de que es muy importante, y esto ha venido adoleciendo la región, la participación de científicos de nuestra región en los grupos de trabajo del IPCC. O sea, ¿por qué? Porque cosas como estas pueden pasar o no pueden pasar dependiendo de quién es el que esté liderando o participando en estos equipos de trabajo, ¿verdad? Entonces es un factor importante a considerar de por qué es que podemos ver que nuestra región a veces es calificada, ¿verdad?, como que no produce también bastante información al respecto. ¿Okay? Hay muchos bemoles y por eso es importante, cuando uno analiza estos informes del IPCC, tener en cuenta todos estos factores que acabamos de discutir. ¿Okay? Entonces le brindamos un aplauso al doctor Alfaro, por favor.